Tanto vamos a ver patologías del intestino delgado y intestino grueso. ¿Ya? En este caso, vamos a ver que tanto el intestino delgado como el intestino grueso representan la mayor parte del tubo digestivo, ¿no? Y el cual participa en la absorción de tanto los nutrientes como en parte de la inmunidad, ¿no? Por lo tanto, se va a ver afectado por procesos inflamatorios, por procesos infecciosos y por procesos tumorales, ¿ya? Causando las denominadas obstrucciones intestinales, ¿no? Esto puede aparecer a cualquier nivel de tubo digestivo, pero principalmente a nivel del tubo digestivo delgado, el intestino delgado. ¿Por qué? Por la misma estrechez de su luz predispone a los procesos obstructivos. ¿Ya? Y generalmente esto puede ser procesos ya sea por hernias o adherencias intestinales, y la invaginación y el vólvulo que representan el 80% de las obstrucciones, los tumores, infartos y otras causas de estenosis como la enfermedad de Crohn representan el restante. ¿Ya? Vamos a empezar a ver las hernias. Una hernia no es nada más que una protrusión por una pared debilitada, ¿no? Por debilidad o defecto de la pared, por donde protruye una bolsa de peritoneo revestida por serosa llamada saco hernial. Entonces, por orificios naturales, por el mismo debilitamiento de la pared, protruye asas intestinales con restos de peritoneo formando un saco hernial. Y la abertura por donde sale o protruye la hernia se llama anillo hernial. ¿Ya? Entonces, las hernias adquiridas aparecen en parte anterior a través de los conductos espinales o de los femorales o del ombligo. Aquí vemos en este caso una hernia inguinal, una hernia incisional que es posterior a una cirugía, ¿no? Una hernia de Stiger que es a través de los rectos. En el caso también pueden aparecer en sitios de lesiones quirúrgicas, como les había mencionado, todas las hernias, ocurriendo un 5% de la población operada como tal, siendo la causa de obstrucción intestinal a nivel mundial más frecuente. Como les mencionaba, ¿no? Toda incisión en pared abdominal puede derivar en una hernia dependiendo de la debilidad de la misma pared y otros fenómenos como por ejemplo pacientes dislipidémicos, pacientes desnutridos, y por esa pared debilitada van a protruir las asas intestinales causando las denominadas hernias, aunque los cirujanos también las conocen como las llamadas eventuaciones. Desde el punto de vista del libro se conocen las hernias por orificios naturales y las hernias incisionales, que serían las derivadas de algún proceso quirúrgico o protrusión de las asas intestinales a través de una pared debilitada previamente intervenida quirúrgicamente. ¿Ya? Entonces, cuando se producen estas hernias, podemos ver las diferentes tumoraciones por el debilitamiento de la pared, y esto puede derivar en obstrucciones más adelante, siempre y cuando el saco hernial y las asas intestinales se vean obstruidas en el mismo anillo. Entonces, ¿no? Las hernias pueden ser las que protruyen por el trayecto inguinal en los varones, ¿no? Por el descenso de los testículos por un trayecto inguinal y además un debilitamiento de esta pared. Estas pueden ser de tamaño considerable, la hernia inguinoescrotal, el cual se llena de todo el contenido intestinal, asa intestinal de intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Pueden ser de mayor o menor tamaño, pueden ser sintomáticos o asintomáticas. Este gran tamaño de hernia, en la mayoría de los casos los pacientes andan tranquilamente, aquí en Bolivia le conocen como los potrosos, no causando sintomatología. ¿Cuándo causan sintomatología? Cuando este proceso se obstruye, cuando la hernia se estrangula o se atasca. Puede ser unilateral o bilateral, como en este caso, y como podemos ver en la tomografía que estamos viendo aquí abajo, todas las asas intestinales bajan a lo que es el escroto. ¿Ya? Entonces también puede haber hernias inguinales en la mujer, pero son de menor tamaño en comparación a la de los hombres, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. ¿Ya? Bueno, la obstrucción se produce cuando la protrusión de asas intestinales por orificio sin poder ingresar. Cuando tenemos una obstrucción intestinal, cuando esta hernia protruye por el anillo herniario y no puede volver a entrar, ya sea porque
se obstruyó el drenaje venoso y este contenido de la masa herniaria aumentó, no pudiendo volver a ingresar. Entonces, la presión original en el cuello, por donde protruye la hernia, donde sale la bolsa y el saco herniario, puede afectar el drenaje venoso inicialmente, y se afecta el drenaje venoso porque no se olvide que el intestino está irrigado y la irrigación es arterial y venosa y pasa por los mesos. Cuando ese drenaje se corta, principalmente el venoso, posteriormente el linfático, ¿qué es lo que va a producir? Que a nivel del saco herniario se produzca una congestión y por ende todo lo que salió no va a poder volver a entrar, ¿no? Si este proceso no se detiene, no se vuelve a introducir la hernia, va a conllevar a mayor congestión, lo cual incrementa la masa herniaria, llevando a un atrapamiento permanente de la misma, lo cual va a producir un encarcelamiento de la hernia, que no va a poder entrar, ¿no? Si esto no se resuelve, o se produce la afectación del drenaje de la irrigación arterial, y por ende, si hay alteración de la irrigación arterial, va a empezar a haber un proceso de necrosis, lo cual va a producir un estrangulamiento de la hernia. Entonces, la hernia puede dar dos complicaciones: un encarcelamiento de la misma y un estrangulamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el encarcelamiento no hay compromiso vascular, o sea, la irrigación todavía tiene, pero en el estrangulamiento ya tenemos compromiso vascular. Entonces vemos que ya hay un proceso de isquemia y posteriormente un proceso de necrosis. Y si hay un proceso de necrosis, va a haber en algún momento un proceso de perforación intestinal. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una hernia estrangulada, vamos a tener compromiso vascular y por ende van a empezar a haber cambios degenerativos en la mucosa intestinal. Y si pudiéramos ver el acto quirúrgico, vamos a ver parte del intestino necrosado, lo cual va a terminar en una exéresis del mismo, ya sea derivando en una colostomía del paciente o en una anastomosis término-terminal, ¿no? Esto se produce cuando pasa mucho tiempo, más de 6 a 12 horas estrangulada, empieza a haber un proceso de necrosis del mismo intestino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre hernias? ¿Quedó claro? Bien. La otra causa de obstrucciones son las adherencias. ¿Ya? Las adherencias son responsables del 75% de las causas de obstrucción intestinal, así como dolor pélvico crónico, infertilidad en mujeres con cirugías abdominales previas. Para que haya una adherencia, sí, o siempre, o bueno, la mayoría de las veces, tiene que haber manipulación quirúrgica, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es una adherencia? Una adherencia son bandas irregulares, de tejido cicatricial que se forman entre dos estructuras que normalmente no están unidas. Estas pueden desarrollarse durante la recuperación de cualquier alteración tisular secundaria, una cirugía, infección, traumatismo, radiación. Entonces, para que se forme una adherencia, tiene que haber manipulación de las asas intestinales o órganos, ¿ya? O en peor caso, proceso infeccioso, traumático o radiación. Y esas bandas son nada más que vemos aquí el intestino, sin ninguna banda, y el otro se forman cicatrizaciones, bandas como el tejido fibrocicatricial que conectan, ¿no? Ya sea intestino con alguna víscera maciza o víscera hueca con víscera hueca. Y esto limita la movilización de todo el intestino. Estas bandas pueden causar obstrucciones severas al cortar la circulación del bolo fecal, y es eso lo que produce las obstrucciones, ¿no? Entonces, derivado de las intervenciones quirúrgicas, infecciones u otras causas de infección intestinal, endometriosis, pueden provocar la formación de adherencia. Aquí vemos, la endometriosis no es nada más que una formación de tejido endometrial fuera del útero, y eso produce irritación en la cavidad abdominal, además que puede producir la formación de adherencia, como vemos acá. Vemos útero y vemos las bandas de tejido fibrocicatricial que conectan las partes intestinales. Esto puede causar dolor y obstrucción. Si lo vemos desde el punto de vista ya en el vivo, el paciente que es sometido a una laparotomía, exploratoria, vamos a ver, este es el intestino normal que está adherido a la pared abdominal por estas bandas fibrocicatriciales, y eso es lo que hace que el paciente tenga obstrucciones en el tránsito intestinal. En este otro caso, generalmente procesos infecciosos producen este tipo de adherencias fibrocicatriciales, por ejemplo, pacientes con una peritonitis primaria o secundaria
que derivan en estos procesos de formación de cordones que pueden obstaculizar el tránsito intestinal. Lo mismo. Son fibras duras que no se rompen fácilmente. Y la solución de ello es entrar al quirófano, cortarlos para desobstruir el tránsito y el proceso mejora. Obviamente se pueden volver a formar, sí, porque ya se formaron una vez con una manipulación. Y no olviden que va a volver a ser manipulado el tránsito intestinal. ¿Ya? Otra de las patologías bastante frecuentes en el intestino delgado es la intussuscepción, que no es nada más ni nada menos que el intestino delgado ingresa sobre su misma luz produciendo una acodadura del mismo, ¿ya? Y esto produce lesión vascular y por lo tanto un proceso inflamatorio y obstructivo. Generalmente más se produce en niños que en adultos, ¿no? Es una verdadera causa de obstrucción y dolor abdominal, el cual se diagnostica ecográficamente principalmente, ¿no? En el cual vamos a ver en el segmento afectado el signo del ojo de buey que vemos, ¿no? La asa intestinal con asa intestinal lenta. Ahora, otra de las patologías bastante frecuentes del colon son las diarreas y posteriormente los síndromes de mala absorción, ¿ya? La mala absorción hace referencia a una absorción deficiente, ya sea de grasas, lipo e hidrosolubles, proteínas e hidratos de carbono, además de electrolitos y minerales, además de agua. Y eso principalmente se manifiesta como una diarrea o una esteatorrea, que sería heces con grasa o heces grasosas, heces lustrosas, como vemos aquí, ¿no? Las heces que forman gotitas de aceite o que están mezcladas con aceite, que en la mayoría de los casos son lustrosas. Bien, entonces siendo la manifestación más frecuente de ella la esteatorrea y heces voluminosas, ya sea con espuma, grasientas o amarillentas, que estamos viendo aquí. La principal característica de un síndrome de mala absorción es que tenemos deposiciones lustrosas o con grasa, ¿no? Entonces esto se llama esteatorrea, heces con grasa o heces lustrosas que dan este aspecto en el baño. Bueno, producen en general por insuficiencia pancreática, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. ¿Está buena la charla ya? Una interrupción más y nos vamos y se van a ir a estudio. ¿Listo? Bien. Esta es consecuencia de una alteración de al menos una de las 4 fases de absorción, teniendo las siguientes fases de absorción intestinal, que son digestión intraluminal, digestión terminal, transporte epitelial y transporte linfático, ¿no? Entonces, la digestión intraluminal, las proteínas e hidratos de carbono y grasas se descomponen en forma simple para la absorción, debido al molinete que hay en el estómago y al mismo proceso de mascar y deglutir. Vamos a transformar los alimentos en sustancias más simples de absorción, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración en ese molinete, ya sea en el tránsito intestinal o una falta de masticación de los alimentos, vamos a tener una alteración en la absorción intraluminal de los alimentos, ¿no? En la digestión terminal, la hidrólisis de hidratos de carbono y péptidos por disacáridos y peptidasas en el borde del cepillo de la mucosa del intestino. Cuando hay una alteración, ya sea en la segregación de bilis o la pancreatina, que netamente se secretada por el páncreas, va a haber una mala absorción de lo que son los líquidos y por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de grasa en el intestino y por eso van a defecar los pacientes más grasosos, ¿ya? El transporte epitelial, los nutrientes y electrolitos son transportados a través del epitelio, ¿no? al interior del enterocito para ser procesado. Todo alimento tiene que ser transformado para ser absorbido por el borde del cepillo y estos nutrientes pasen al enterocito y posteriormente de pasar al enterocito pasar al sistema sanguíneo, ¿no? Y por último, transporte linfático de los líquidos absorbidos, una alteración en el drenaje linfático. Ya. La mala absorción crónica puede producir meteorismos. ¿Qué es meteorismo? Distensión abdominal, ¿no? Posterior a las comidas ricas en grasa, diarreas, dolor abdominal, pérdida de peso, ¿no?
atrofia muscular, atrofia de la mucosa intestinal, anemia, deficiencia de vitaminas y osteopenia. Obviamente, si vemos un paciente que no puede procesar, no puede absorber, no puede digerir los alimentos, va a tener un proceso de catabolismo. Dentro de ello, atrofia muscular, ¿no? Atrofia de la mucosa gastrointestinal, diarreas y un paciente con astenia y anemia. Bien. Hablamos de síndrome de mala absorción y síndrome de mala absorción es prácticamente sinónimo de decir diarreas, ¿no? Y las diarreas se definen como un aumento de la masa, frecuencia, fluidez y fluidez de las heces superior a 200 gramos día. ¿Ya? Entonces, eso es diarrea. Tanto la mala absorción de nutrientes como la secreción de líquidos por el intestino puede contribuir a la diarrea. La diarrea dolorosa y la diarrea hemorrágica de pequeño volumen se conoce como disentería. Entonces, diarrea desde el punto de vista de clasificación se conocen 4 tipos, ¿no? Una diarrea secretora, una diarrea osmótica, una diarrea de mala absorción y una diarrea exudativa. Desde el punto de vista de las diarreas secretoras, la característica principal son heces isotónicas, las cuales persisten durante el ayuno, generalmente por procesos infecciosos, como por ejemplo procesos virales, procesos bacterianos que alteren la mucosa intestinal, van a producir un proceso de secreción de las mismas, del mismo enterocito, y eso va a causar que haya mayor líquido en el tránsito intestinal y por ende se produzcan deposiciones más acuosas y diarreicas. La diarrea secretora se produce por alteraciones en el transporte de líquidos y electrolitos a través de la membrana. ¿Ya? La causa, el proceso infeccioso, principalmente niños, rotavirus, drogas, fármacos, colchicinas, secretadores, luminales o sintéticos, o el síndrome de Sjögren-Elton, ¿no? Los que producen una alteración en la secreción del enterocito como tal. La diarrea osmótica se debe a una excesiva fuerza osmótica, como su nombre lo dice, ejercido por solutos intraluminales sin absorberlo, ¿no? Entonces, ya sea alimentos, ya sea fármacos que no se absorben a nivel intestinal, va a producir un mayor acúmulo de agua a nivel intraluminal y esto va a hacer que las heces sean más blancas. Ejemplo clásico, cuando uno come mucha comida, sobre todo rica en proteínas o carnes, va a producir efectos diarreicos que con dejar de comer mejora la diarrea. Farmacológico, por ejemplo, la lactulosa que utilizamos mucho en hospitales, ¿no? Que no se absorbe y tiene una carga osmótica activa, atrae líquido a la luz intestinal y produce las deposiciones diarreicas. Esta diarrea cede con el ayuno. ¿Ya? Entonces, vemos que otra de las diarreas osmóticas son los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Normalmente, nosotros cuando ingerimos lactosa, esta se metaboliza a través de la lactasa, el cual se convierte en glucosa y la glucosa se puede absorber. Cuando hay una deficiencia en la producción de lactasa, entra la lactosa y no se puede metabolizar, lo cual produce que en intraluminal se absorba más agua y produzca la diarrea posterior a la ingesta de la misma lactosa. ¿Ya? Diarrea de mala absorción es un fallo generalizado en la absorción de nutrientes, se caracteriza por esteatorrea y se alivia con el ayuno, ¿no? Entonces, generalmente puede ser por debido de alguna de estas fases. Una fase luminal, en ella las secreciones gástricas y biliares pancreáticas hidrolizan las grasas y proteínas y los hidratos de carbono, ¿no? Difíciles. Un déficit de tales secreciones produce mala absorción y diarrea. En la fase mucosa se complementa con hidrólisis de los principios inmediatos. Estos se captan por el enterocito y se separan para su transporte posterior a la lesión en la mucosa. Y una fase post-absortiva, ¿no? Supone una incorporación de los nutrientes a la circulación sanguínea, linfática. La insuficiencia vascular o la obstrucción linfática impide el transporte de célula intestinal a los órganos donde lleva a cabo el almacenamiento y metabolismo de los nutrientes. Y por último, la diarrea exudativa, debido a enfermedades inflamatorias, se caracteriza por heces purulentas y a menudo hemorrágicas que continúan durante el ayuno. Entonces, por un proceso inflamatorio netamente, vamos a tener diarrea exudativa, donde hay
lesión del enterocito, pero no por un proceso infeccioso, sino por un proceso inflamatorio. Véngase a decir, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn pueden causar diarrea, generalmente sanguinolenta, que puede estar asociada a una diarrea mucosanguinolenta. Estas no ceden con el ayuno y persisten, que son diarreas crónicas, generalmente de meses. ¿Ya? Donde vamos a tener una afectación de la mucosa. Normalmente vemos que la mucosa tiene estas vellosidades que son profundas, lo cual aumenta la superficie de absorción. ¿Qué quiere decir? Que esto hace que este perímetro de aquí sea mucho más largo, microscópicamente, donde se puedan absorber los nutrientes de mejor manera. A diferencia de que cuando hay una enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn o enfermedad de colitis ulcerosa, esta mucosa sufre una atrofia o una destrucción, disminuyendo el área de absorción de nutrientes y por ende, si disminuye el área de absorción de nutrientes, no se absorbe carga osmótica, aumenta la carga osmótica a nivel intraluminal y aumenta la secreción de líquido, por lo tanto la diarrea, el bolo fecal se convierte en diarrea. ¿No? Entonces, una de las enfermedades más frecuentes de mala absorción es la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Tiene una prevalencia de 0.6 al 1% a nivel mundial, aunque antes era poco frecuente, ahora es más frecuente en muchos de los países, donde hay una alteración de la mucosa. La mucosa normalmente tiene esta estructura y en la enfermedad celíaca se produce una atrofia de esas vellosidades y por ende disminución del área de absorción de nutrientes. Conocida también como Sprure celíaco o enteropatía sensible al gluten, ¿no? Es un trastorno de origen inmunitario desencadenado por una ingestión de gluten, trigo o cebada en pacientes o individuos genéticamente predispuestos. Por eso que no todos nosotros tenemos intolerancia al gluten, tenemos que tener una cierta predisposición a formar anticuerpos y reacciones inmunológicas al gluten como tal. ¿Ya? Entonces, etiopatológicamente se produce principalmente, el daño principal es por la gliadina, un derivado del gluten, estimula la expresión de interleucina 15 en las células epiteliales. Esto origina activación de linfocitos intraepiteliales, los CD8 activados, que expresan el NKE2D, que es un marcador de linfocitos citolíticos y expresa un receptor específico MIG-A. ¿Esto qué va a hacer? Que los enterocitos que expresaron el receptor MIG-A, ¿no?, en su superficie son luego captados por los linfocitos intraepiteliales que expresan, ¿no?, este marcador NKE2D, produciendo daño intraepitelial. En otras palabras, cuando ingresa el gluten, ¿no?, se libera la gliadina y esto va a hacer que las células presentadoras de antígeno activen el linfocito de CD8 activado. Este va a producir anticuerpos y esos anticuerpos van a ser citolíticos contra la misma mucosa. Por ende, vemos que aquí tenemos una mucosa normal y aquí ya empieza a haber, con el pasar del tiempo, daño en la misma mucosa. Y por lo tanto, este paciente tiene diarreas, dolor abdominal, distensión abdominal posterior a comer el gluten porque no puede procesarlo y ese derivado de la gliadina produce una reacción inmunológica que a la larga produce lesión y atrofia de la mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces, morfológicamente, vamos a ver, ¿no?, histopatología, mayor número de linfocitos CD8 intraepiteliales en la mucosa, hiperplasia de las cristas y atrofia de las mucosas de la vellosidad. Esta pérdida de superficie de la mucosa contribuye a la mala absorción. Entonces, generalmente esta patología aparece en niños cuando ya empiezan a tener contacto con los carbohidratos, por ejemplo, el pan, la leche, y eso ocurre posterior a los 6 meses a 12 meses de nacido el paciente. Cuando ya empieza a haber unas deposiciones diarreicas frecuentes posterior a la ingesta de ciertos alimentos, ¿no? Las características clínicas se presentan entre los 30 y 60 años generalmente, ¿no? La diarrea con distensión abdominal, un 10% presenta lesión cutánea, pruriginosa y ampollosa, características de la hepatitis herpetiforme, ¿no? Ante todo paciente que venga con diarreas crónicas,
más de 3 meses de evolución y además de ello tenga manifestaciones cutáneas, tipo una dermatitis herpetiforme, habría que pensar en una enfermedad celíaca, ¿no? Afecta por igual a niños y niñas, comienza, ¿no?, después de la introducción del gluten entre los 6 y 24 meses, incrementa el riesgo de neoplasia maligna, obviamente. Normalmente el intestino tiene histológicamente esta característica. Vemos la vellosidad de las criptas con las células, con las glándulas submucosas, y cuando tenemos afectación del sistema inmunológico y alteración a la respuesta a la gliadina del gluten específicamente, vamos a tener disminución y atrofia de la mucosa de las vellosidades con hipertrofia glandular, mayor secreción de muco para proteger esa mucosa. Entonces, el diagnóstico puede hacerse mediante anticuerpos IgA contra glutaminasa tisular, también se puede hacer encontrarse anticuerpos IgA contra endomicio para hacer el diagnóstico, pero prácticamente si lo sospechamos, la posibilidad de que sea una y mejora las deposiciones de diarrea suspendiendo la administración o los alimentos ricos en gluten, vamos a tener un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, lo mismo, vemos una placa histológica del intestino, en el cual vemos las vellosidades marcadamente y la región submucosa. Ahora, cuando un paciente tiene enfermedad celíaca, vamos a ver bien, la mucosa prácticamente plana, no hay prácticamente criptas, lo que hay es mayor hipertrofia de las glándulas submucosas para producir mocos y que protejan la mucosa como tal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? La enfermedad celíaca es bastante frecuente, sobre todo en Europa y en Asia, y causa muchas visitas al médico, sobre todo porque las diarreas son crónicas, 3-6 meses, y la característica principal es que estos pacientes tienen, primero, después de ingesta de alimentos ricos en gluten, tienen dolor abdominal, distensión abdominal y las diarreas. Y estas diarreas pueden ser lustrosas o no pueden ser lustrosas, pueden ser mucosanguinolentas. ¿Por qué? Porque vemos que la mucosa también puede tener compromiso, ¿ya? Okay. Otra patología bastante frecuente es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable se define como un dolor abdominal, ¿no?, de repetición crónica asociada a distensión abdominal y cambios en los hábitos intestinales. A pesar de los síntomas físicos, generalmente las endoscopías son normales, por lo que el diagnóstico es clínico. El síndrome de intestino irritable no tiene una causa orgánica como tal neta, ¿no? Y a pesar de muchos estudios que se han hecho, las endoscopías de estos pacientes o los estudios que se solicitan son normales. Entonces, pero el paciente tiene unas manifestaciones clínicas bastante marcadas. Él siente su dolor, siente la distensión. No está clara, pero la patología no está clara, pero existen relaciones entre factores psicológicos, estrés, alimentos, alteraciones de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, el síndrome de intestino irritable está relacionado en pacientes que viven con estrés o que están estresados y por ende pueden cursar con procesos gastrointestinales, ya sea de constipación o de diarrea, cuando están bien estresados. Los típicos, cuando están sometidos a un examen y les da diarrea, termina el examen y mejora la sintomatología. Otro tipo de pacientes que tienen alteración en la microflora intestinal, que con probióticos mejora el problema, tienen diarrea, distensión abdominal, justamente cuando están sometidos a procesos de estrés, ¿no? También puede ser debido a la señalización defectuosa del eje cerebro-intestinal, ¿no? Como saben, todo órgano está conectado con el sistema nervioso. Se cree que una alteración defectuosa entre este eje cerebro-intestino produce el síndrome de intestino irritable cuando el paciente está, sobre todo, ante episodios de estrés, ¿no? Las características clínicas pueden haber pacientes con manifestaciones diarreicas o estreñimiento o los dos, intercambiando. Unos meses está con diarrea, otros está constipado o netamente diarrea cuando tiene su evento de estrés, ¿ya? El diagnóstico o los criterios clínicos para establecer un síndrome de intestino irritable son los siguientes, ¿no? Dolor abdominal o malestar abdominal de 3 días al mes durante 3 meses con mejoría después de la defecación, ¿no? Con cambio en la frecuencia
o en las S. Entonces, un síndrome intestino irritable se diagnostica con estos criterios: dolor abdominal o malestar abdominal de 3 días al mes, durante 3 meses que mejoran con la defecación, con cambios en la frecuencia y forma de heces. ¿Qué quiere decir? Que puede estar con diarrea, o puede estar con constipación, o puede tener heces pastosas, o puede tener heces muy duras. Bien. Entonces, característico del síndrome intestino, ¿no? Síntomas: dolor abdominal, que puede causar diarreas, ¿no? Que puede causar estreñimiento, que puede causar gases, se asocia a una mala calidad de vida y trastornos del estado anímico, o proceso de estrés netamente. Y toda esta sintomatología mejora cuando el paciente va al baño, evacúa y el dolor abdominal pasa. Bien. Ahora, dentro de las enfermedades inflamatorias, dentro del intestino, pero existen las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Y hay 2 a 3 enfermedades clásicas, ¿no? La enfermedad intestinal, ¿no? La enfermedad compleja que engloba interacciones de la microbiota y la inmunidad del huésped en individuos genéticamente predispuestos que conducen a una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. Entonces, este proceso es netamente inmunológico. Como sabemos, nosotros tenemos células de defensa y esas células pueden causar por lesión directa o por formación de anticuerpos. Cuando un individuo está predispuesto genéticamente, lo que hace es activar el sistema de defensa contra la mucosa intestinal, lo cual va a producir lesiones de la misma, ¿no? Entonces, dentro de esto se estudia la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que son las más frecuentes, ¿no? La distinción se basa entre los sitios afectados, básicamente, siendo que la colitis ulcerosa afecta solo colon y recto, y la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pero en particular no todo uniformemente, sino en trayectos. ¿Ya? Entonces, tenemos la colitis ulcerosa, que afecta recto y parte del colon, y la enfermedad de Crohn, que puede afectar todo el intestino como tal, pero en parches desde la boca, estómago, intestinos, ¿no? Pero en parches, por segmento, o sea, pica todo el intestino. Generalmente aparece entre los 20 años, pero puede aparecer a cualquier edad. Es 3 veces más frecuente en judíos. ¿Ya? Y hablando de porcentaje, el intestino delgado generalmente se ve afectado un 40% de las veces, el intestino delgado y colon un 30% de las veces, y colon exclusivo 30%, en el caso particular de la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Este puede dar lesiones salteadas, asimétricas, úlceras actoides, que quiere decir estas úlceras de bordes irregulares con ese tono blanquecino, ¿no? Estrelladas o longitudinales, rodeadas de mucosa sana, como vemos la lesión aquí en esta endoscopía, particularmente circunscrita a este segmento, pero aquí vemos áreas de mucosa normal. ¿Qué puede causar estenosis de la misma luz? Sí, si el proceso es muy grande, muy patológico, de mucho tiempo. Ya, lo mismo, vemos mucosas, áreas de mucosas afectadas, con pérdida incluso de las vellosidades intestinales y mucha formación de moco. En este segmento vemos una endoscopía en la cual tenemos áreas con mucosa alterada, donde vemos ulceraciones y rodeadas de mucosa sana, pero más hacia arriba vemos también pérdida de contigüidad como aparición de lesiones en la misma posición. Cualquier ratito, te van a quedar sin docentes. Y dentro de las enfermedades inflamatorias del intestino son 2 clásicas que aparecen en todas partes: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Clínicamente se parecen las dos porque son pacientes que tienen diarrea crónica, sanguinolenta, más de 3 meses, con pérdida de peso, disminución del estado general o compromiso del estado general. Puede haber fiebre o no, puede haber dolor abdominal, pero la característica principal es que todas las diarreas son sanguinolentas, mucosanguinolentas o líquidas en agua de lavar cara. ¿Cómo se diagnostica el uno del otro o se diferencia el uno del otro? Dependiendo del segmento afectado.
Puede ser pregunta de examen. La colitis ulcerosa solo afecta colon y recto. La enfermedad de Crohn afecta todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pero en parches, no uniformemente. Las dos producen o son respuestas ante estímulos en pacientes previamente o genéticamente predispuestos a hacer alguna alteración inmunológica. Por lo tanto, hay activación de factores celulares, de factores humorales que producen anticuerpos que van a ir a lesionar la mucosa intestinal, y esa lesión continua va a dar múltiples cambios. Dentro de ello, atrofia de la mucosa gástrica o la mucosa intestinal con formación de úlcera en la misma. Y si hay formación de úlcera, va a haber una disminución de la superficie de absorción a nivel intestinal, y eso es lo que produce la diarrea. ¿Ya? ¿Preguntas sobre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa? Bien. Otra patología frecuente son los pólipos, ¿no? Los pólipos, que son tumoraciones generalmente benignas en todo el colon, ¿no? Que son proyecciones hacia la luz del mismo colon. Estos pueden ser pólipos tipo IP, pólipos exudados, o sea que tienen una lesión, pólipos gastrectomizados, ¿no? O pólipos hiperplásicos. Son bastante comunes, no producen sintomatología, son de hallazgo ocasional o fortuito por otros estudios solicitados por alguna otra cosa, no producen sintomatología significativa, a no ser que esas observaciones se perforen, que pasan muy pocas veces. ¿Ya? La otra patología de colon bastante frecuente son los divertículos, que son solo evaginaciones, ¿no? De la mucosa, por ende las 3 capas, y esto puede dar en todo el trayecto del colon, los cuales pueden producir procesos inflamatorios netamente, causando diverticulitis, y procesos hemorrágicos, ¿no? Entonces, cuando uno de ellos se perfora, causa perforación intestinal o puede sangrar, ¿ya? Entonces, lo cual predispone a mucho dolor abdominal, predispone a diarreas y constipaciones crónicas en los pacientes. Entonces, si lo vemos endoscópicamente, vamos a ver que al momento de hacer una colonoscopía, se introduzca el endoscopio y por ende se insufla el colon, vamos a ver que la mucosa se distiende en mucosa normal, y vemos estas evaginaciones en las cuales se forman verdaderos sacos que se pueden llenar de materia fecal, y esto causa procesos inflamatorios como la diverticulitis. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Hablen ahora, callen para siempre. Bien. Tengo un examen pendiente con uno de sus compañeros, los demás se pueden